Gozo y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos y hermanas, que Dios nos bendiga y que nuestro precioso Padre nos bendiga en cada hogar, en cada familia. Y vamos a hablar en este día acerca de los tiempos finales. En realidad, cuántas cosas escuchamos, a veces en la televisión, en el internet, cuántas especulaciones acerca del fin de los tiempos. Pero es necesario que centremos nuestra mirada en la palabra de Dios para que podamos estar seguros, porque como dice el apóstol Pedro, que tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Eso dicen en 2 de Pedro 1:19. Y en realidad, miren, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, lumbrera en nuestro camino, y la palabra de Dios nos ilumina por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender toda verdad que el Señor quiere decirnos. Así que debemos estar centrados en la palabra de Dios para que no nos dejemos engañar. Y la palabra del Señor dice en Mateo 24, del 3 al 14, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Vamos a orar. Padre misericordioso, oramos en el nombre de Jesús, agradecidos por este día precioso que tú nos regalas y agradecidos por tu palabra que conduce hacia toda verdad. Palabra tuya que es inspiración de Dios, palabra tuya que es la guía para nuestro caminar diario y para guiar nuestra vida. Gracias porque en ella nos hablas del pasado, del presente, del futuro. Y gracias, misericordioso Dios, por estar en medio de tu pueblo. Pedimos que bendigas a todos mis hermanos y hermanas donde quiera estén, que bendigas a sus familias, bendice a todos los hermanos, hermanas, adultos mayores, guárdales, cuídales, protégeles, bendito Dios. Aleja toda enfermedad de la vida de ellos y guárdalos con bien. Queremos bendecir a pastores, pastoras, a los hermanos y hermanas de las iglesias. Alabanza y gloria te damos a ti, Dios Todopoderoso, y te agradecemos por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, y pedimos bendición sobre tu palabra, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Miren, el Señor, cuando estaba en el monte de los olivos, ellos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor fue dando señales que se irán dando antes de su venida gloriosa, y por supuesto que advirtiendo a que estén preparados por todas las cosas que ocurrirán, porque el Señor vendrá por sus fieles sin previo aviso. Y hay que recalcar que nadie ha logrado hasta ahora descifrar con certeza las profecías acerca del fin del mundo. Solo Dios lo sabe. Como dice en Mateo 24:36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, mira, no significa que debemos vivir descuidados. Y como cristianos hay que estar preparados espiritualmente para no hacer caso a palabras que no vienen de Dios, y hay que estar atentos a todas las señales. Hay que saber discernir todo lo que escuchamos. Vivimos ahora en tiempos peligrosos,
Vivimos ahora en medio de la fragilidad de la vida porque estamos en medio de una pandemia, en medio de la enfermedad y todo el mundo está conmovido a causa de esto porque en realidad esta pandemia está perjudicando a todas las naciones, está perjudicando a nuestro país, a nuestros pueblos, a nuestra gente. Y mire, hay cuántos miles de muertos, hay millones de infectados y por eso debemos ponernos a pensar, ¿qué quiere decirnos el Señor con todo esto? Mire, ¿qué quiere decir el Señor al mundo que vive en sus afanes y placeres? ¿Y qué quiere el Señor que hagamos nosotros como iglesia de Jesucristo? ¿Entristecernos, volvernos atrás o fortalecernos en la palabra del Señor? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Tenemos que empoderarnos de la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Como dice en Apocalipsis 2:10, un versículo muy usado, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Mire, por eso pregúntese qué quiere el Señor hacer con su vida. ¿Vivimos para nosotros mismos? ¿Vivimos para Dios? Porque a veces el orgullo, a veces también el qué dirá la familia es lo que impide que muchos puedan acercarse a Dios. Porque hay gente que ahora se ha puesto a pensar que realmente necesita de Dios porque no hace falta otra cosa. Pero en realidad miren, a veces el orgullo, a veces también el pecado impide el acercamiento a Dios. Por eso dice, mire, los ojos altivos, dice en Proverbios 21:4, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. Pero recuerde también, mire lo que dice en Isaías 2:11, que la altivez de la mirada del hombre será abatida, la soberbia humana será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y dice en Isaías 13:11, castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Por eso mire, Jesús nos va dando en Mateo 24 las pautas, las señales que ocurrirán en los últimos días y que van a ser peores a medida que se acerca el fin. Por eso nos advierte en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y el 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Si el Señor dice que va a haber un engaño religioso al acercarse los tiempos finales, un engaño desenfrenado en todo el mundo y nos advierte acerca del advenimiento de falsos cristos, de falsos profetas, de falsos maestros, de falsas profecías que van a oscurecer el corazón de los seres humanos, enseñando vanas sutilezas, apartándolos de Dios. Y yo me pregunto, ¿cómo estarán ahora aquellos que predican el evangelio de las grandes ofertas? ¿Cómo estarán ahora que las iglesias están cerradas, están los templos con candado? ¿Cómo estarán aquellos que de la fe han hecho negocio, como que el Señor fuera un comerciante para negociar el progreso, para negociar la salvación? Han dejado a un lado el verdadero arrepentimiento, la predicación de la palabra de Dios para abrazar el pecado, la ambición como una opción de vida. Por eso el Señor quiere que nosotros estemos conscientes acerca del engaño espiritual que habrá en el mundo, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Sí, al final de los tiempos, dice la palabra, abundarán los falsos maestros, falsos predicadores, falsos líderes, que con elocuencia de palabras engañarán a la gente, pero en el fondo tienen corazones malos, perversos, llenos de orgullo, sin una gota de humildad. Por eso los creyentes debemos ser firmes en lo que creemos y debemos pedir al Señor discernimiento espiritual para no dejarnos engañar. Y hay que tener cuidado porque no todo el que afirma que es creyente en verdad es un creyente. Además, no todos los que dicen ser pastores, misioneros, evangelistas, maestros, obreros, no todos lo son de verdad. Porque hay muchos que parecen justos ante los ojos de las personas, pero en el fondo son lobos rapaces vestidos de ovejas. Por eso, mire, el apóstol Pablo, yo creo que bien estaba diciendo esta palabra a Timoteo en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5. También debes saber, dice él,
esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mire, sabias palabras habla de los tiempos finales, de tiempos peligrosos, sí, de gente mala, soberbia, de gente que no va a respetar ni aun a sus propios padres, gente impía, sin afecto natural. Mire, que estarán calumniando a todo el mundo, serán crueles, serán aborrecedores de lo bueno porque abrazarán lo malo y el pecado. Traidores, miren, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, con apariencia de piedad. Pero ¿sabe qué? Bien dice la palabra de Dios que por sus hechos, por sus actos, por sus obras, los conoceremos. Por eso hay que pedir siempre sabiduría al Señor para no dejarnos engañar. Porque a veces detrás de las palabras tan hermosas, a veces hay engaño, hay crueldad y maldad. Y dice el Señor en su palabra en Mateo 24, del 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Todo esto que pasa en el mundo ahora, miren, guerras, terrorismo, no es casualidad. El Señor dice que es necesario que todo esto acontezca porque la humanidad se ha alejado de Dios. Ha dejado a Dios para seguir su propio camino y hay incremento en la maldad del corazón de la gente. Y en todas partes, miren, la gente se resiste a escuchar la verdad. No quieren saber de las cosas de Dios. Y encima de eso, dice la palabra en el verso 7, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Miren, ahora vemos nosotros, ya no es nada oculto, no es nada secreto, que por demostrar el poderío las naciones son capaces de todo, se levantan unos contra otros y claro, se van generando enfermedades que nunca existían. Apareció, ustedes saben, ya hace muchos años el SIDA, han aparecido nuevas enfermedades de transmisión sexual, cánceres de diversos tipos por la alimentación industrial que tenemos. Además, en todo el mundo hay virus letales. Miren, el anthrax, el ébola, ha aparecido de nuevo la viruela, la peste bubónica, la tuberculosis, enfermedades tropicales que no habían, como el chikungunya, el Zika. Miren, cuántas enfermedades que están apareciendo. Es una pena. Y ahora miren, van creando más enfermedades y no atinan a quién culpar, porque culpables son muchos de ellos. Hoy lamentamos mucho lo que pasa en todo el mundo. Estamos orando por los que han perdido familiares, por los que están enfermos, pero ahora es tiempo de buscar más al Señor. La palabra también nos habla de hambres y la consecuencia, ustedes saben, de los grandes desastres naturales o de la pandemia, que es la pobreza, es el hambre, y va a haber secuelas con el paso de los meses para millones de familias. Y esto dice en el verso 8, será principio de dolores. Y nos dice el versículo 9 y 10, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Miren, gracias a Dios ahora no tenemos ninguna persecución, pero hay cristianos en otras partes del mundo que están siendo perseguidos, y debemos orar por ellos, porque somos un solo cuerpo en Cristo, y si uno sufre, sufre todo el cuerpo.
Y el Señor Jesús, Él anticipaba todo esto en Lucas 12, 52, 53, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Mire, y al final de Mateo 24:10 dice, y unos a otros, ¿qué? Se aborrecerán, dice. Todo lo que ha estado pasando en el mundo nos preocupa mucho, hermanos. El racismo que se destapó en los Estados Unidos por el asesinato de George Floyd a manos del ex policía Thomas Lane, que por supuesto ya está libre porque pagó una alta fianza. Mire, esto ha causado conmoción mundial. Esto ha causado denuncias de racismo en todo el mundo, en lugares donde parece que no ocurría nada. Todo esto ha destapado la verdad. Y hay protestas por todas partes y hay conmoción. Pero que Dios tenga misericordia. Porque miren, nada queda oculto, todo se llega a saber. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es misericordioso y dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque Él nos ama a todos por igual, Él no mira el color de la piel, Él no mira si tiene dinero o no tiene dinero, Él no mira si es de un pueblo, de una ciudad, Él no mira si es del campo o de las montañas, Él nos ama a todos por igual y debemos amar a nuestro prójimo por igual. Y dice Mateo 24:11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor nos advierte como 13 veces en el Antiguo Testamento y más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Y tenemos que tomar en cuenta lo que dice también el apóstol Juan en Primera de Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mire, si tenemos una fe firme, una convicción firme de lo que dice la palabra de Dios, y si amamos de verdad a Dios y estamos consagrados en alma y vida a nuestro Dios, en realidad podremos discernir con certeza cuando hay engaño. Recordemos que dice que al final de los tiempos aún los escogidos van a ser engañados. Y más aún los que no viven con la verdad y los que tienen una relación superficial, una relación de emergencia con Dios, van a caer como abejas en la miel. Por eso si un cristiano no conoce bien la palabra de Dios, si lee la Biblia a la fuerza solo cuando asiste a la iglesia, cualquier cosa le va a convencer. Miren, a veces escuchan las profecías de Nostradamus para el año 2020 y para los últimos tiempos, ya están convencidos de que en realidad eso va a ocurrir. Ya existen predicciones de cuántas personas, de los adivinos, predicciones de los mayas, de los adivinos, de los lectores del porvenir. ¿Y qué ocurre con todo eso? Les quita la paz, les atormenta y a veces empiezan a creer en todas esas cosas, pero no hacen caso a lo que dice la palabra de Dios. En Mateo 7:15 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, y añade, por sus frutos los conoceréis. El Señor dice que muchos falsos líderes religiosos tienen una vida engañosa. Mire, en realidad, dice, vienen vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces, porque a puerta cerrada, ahí dejan ver todas sus bajas pasiones, su inmoralidad, adulterio, avaricia. Y personas así son instrumentos de Satanás. Hacen quedar mal el cuerpo de Cristo, hacen quedar mal el nombre de Jesucristo. Y hacen quedar mal a la iglesia cristiana, porque después la gente dice, todos son así. Por uno pagan todos, dice, pero la verdad es que no todos no somos así, porque sí tenemos temor de Dios, pero hay algunos que no. Por eso aquellos que externamente parecen justos y que hablan demasiado, a veces son las peores personas, a veces son instrumentos de Satanás, y tenemos que tener cuidado y pedir discernimiento a Dios para no caer en el engaño de cualquier tipo de persona.
Y en el verso 12 dice, mire, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Nosotros sabemos que la maldad en el mundo ha incrementado, en ciertos lugares la vida tiene poco valor, hay mucha inmoralidad en el mundo, desvergüenza, rebeldía, muchos se han olvidado de la moral, hay corrupción, hay libertinaje, drogadicción, concupiscencia, hay cuanta diversión lujuriosa en el mundo. Y recordemos lo que la palabra nos dice, que será como en los días de Noé. En el verso 37 de nuestra lectura dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mire, ¿quiénes vivían en el tiempo de Noé? Él, una familia con gente justa, pero el resto del mundo eran gente impía y mala. Por eso el Señor nos habla que nos guardemos de toda maldad, que nosotros seamos fieles a nuestro Dios. Y en el verso 13 nos dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Miren qué hermosas palabras. Dice que seamos fieles, y Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Miqueas 4:5 dice la palabra, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. Hermosa palabra. Mire, andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Porque su pacto con Dios no es solo para este tiempo, es para toda su vida. El verso 14 dice, más del que persevere hasta el fin, este será salvo. Y bien citábamos en antes el final de Apocalipsis 2:10, que dice, sé fiel hasta cuándo, hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Y mire, ratifica el Señor, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Dice que el fin vendrá ya cuando se haya predicado el evangelio en toda la tierra. Hay lugares donde la palabra todavía no ha llegado. Por eso preocúpese que la palabra de Dios sea vida para usted, sea esperanza para usted, que la palabra de Dios sea alimento para su vida espiritual. Por eso no vivamos ahora de especulaciones ociosas, vivamos una fe verdadera, con la seguridad de que un día Cristo volverá por segunda vez. Por eso no haga caso a las falsas profecías, no haga caso a los supersticiosos, no haga caso a las sectas que fijan fechas del fin del mundo. Eso desanima a las personas. Más bien hay que estar atentos y preparados, porque Cristo volverá cuando nadie lo espere. Como dice en Mateo 24:27, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Por eso ponga su vida en orden. Recuerde que ahora la muerte viene sin avisar. Hoy es tiempo de reconciliarse con el Señor. Hoy es el día de entregar su vida al Señor, porque puede ser que mañana no pueda. Miren, dicen, después, ya cuando pase el tiempo, después de esto yo me reconcilio con Dios, pero puede ser que nunca avance a ver aquel nuevo tiempo. Por eso hoy es el día de romper el yugo de la esclavitud del pecado. Hoy es el día, no deje pasar la oportunidad que el Señor le da, porque ahora están abiertas las puertas de la salvación, pero un día se cerrarán para siempre. Ahí será el lloro, el crujir de dientes. Por eso hay que prepararse ahora, hay que animarse, levantarse, porque la victoria y la bendición vienen, pero hay que luchar por ella, hay que afanarse. Por eso afánese por las cosas que usted está haciendo, ponga afán en su negocio, en su emprendimiento, usted dedíquese a sus cosas, para que el Señor le bendiga. Usted quiere bendición, usted invite a esa bendición, ponga de parte para que llegue esa bendición a su vida. Que el Señor sea bendiciéndonos, hermanos y hermanas. Así que recordemos que la palabra de Dios siempre nos habla la verdad, y la palabra de Dios siempre nos llena de esperanza. Así que basta ya de especulaciones, creamos a la palabra de Dios, creámosle a Dios, porque sus palabras son fieles
y verdaderas. Y que el Señor nos bendiga y que el Señor bendiga a todos aquellos que hacen la decisión de seguirle, porque en realidad usted nunca será defraudado cuando comienza a caminar en el camino, la verdad y la vida que es nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted camina con Dios, su vida es diferente y usted verdaderamente será esa nueva criatura que el Señor quiere. Que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga el trabajo de sus manos, que el Señor bendiga su día a día y que siempre tenga esperanza en este Cristo que un día regresará por su pueblo que le ama tanto. Que Dios le bendiga, hermano y hermana. Así que anímese, no esté decaído, no esté decaída, anímese, que esto terminará y que los días mejores volverán. Que Dios nos bendiga.